Este video ha sido editado y producido exclusivamente para los estudiantes de la Fundación Llama que siguen nuestros cursos de Excel. El día de hoy vamos a tratar tres funciones muy importantes, que es sumar sí, promedio sí y contar sí. Como vemos, aquí tenemos una tabla donde hay una serie de empleados que están vinculados cada uno a una sucursal de una empresa y a la vez esas sucursales están ubicadas en diferentes ciudades del país. ¿Qué quiere nuestro empresario? Que sumemos en esta tabla todos los sueldos, en este caso los de la columna H, todos los sueldos que correspondan a cada una de las sucursales. ¿Cuánto se pagó de sueldos en cada una de estas sucursales? Para esto utilizaremos la función sumar sí. Damos igual sumar sí. Miren, aquí aparece nuestro sumar sí. Damos doble clic. Y lo primero que nos pide es un rango. Recuerden que un rango es un conjunto de celdas. Y entonces nos dice cuál es el rango que desea sumar. Como tenemos los criterios de las sucursales, pues obviamente debo dar el rango de las sucursales para que él me sume por cada una de las sucursales. Si tuviéramos las ciudades, pues colocaríamos el rango de las ciudades. Este rango lo podemos escoger de dos formas. Uno, pues solamente escogiendo el rango con control shift sostenido, solamente escogiendo el rango correspondiente a esta tabla, lo que quiere decir que si ingresa un nuevo empleado no va a ser sumado, porque tendría que ampliar el rango de mis fórmulas. Esta sería una forma, le doy punto y coma, y luego me pide cuál es el criterio en este rango. El criterio pues sería la sucursal en particular que yo voy a sumar, en este caso la sucursal Alameda. Doy punto y coma nuevamente y me dice cuál es el rango de suma. Pues el rango de suma es donde están mis datos que voy a sumar, en este caso el sueldo líquido. Vuelvo, me ubico en la primera celda y con control shift sostenido, flechita hacia abajo, entonces selecciono todo el rango. Aquí ha quedado mi selección. Les recomiendo seguir esta ayuda de lo que va haciendo Excel, porque es muy importante para que ustedes se guíen. Entonces aquí me pidió el rango, luego me pidió el criterio y miren que aquí está resaltado el rango de la suma que se lo acabamos de dar y allí ya no hay nada más, lo que quiere decir que puedo cerrar el paréntesis o simplemente y dar enter, o simplemente dar enter, que Excel nos cerrará el paréntesis automáticamente, y doy enter. Entonces me dice que en Alameda los sueldos son de 3.900.000 pesos. Vamos a hacer una pequeña confrontación, vamos a ir a datos, vamos a hacer un filtro y vamos a filtrar aquí por sucursal solamente la sucursal Alameda para verificar que realmente ese dato que me está dando allá es el correcto. Entonces aquí tengo todos los clientes de la sucursal Alameda, miren, solamente sucursal Alameda, y si yo intento mirar ¿cuánto suma la sucursal Alameda? Pues aquí en la parte baja de mi pantalla puedo mirar que es 3.900.000, que es exactamente igual a lo que me sumó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí Excel con esta fórmula de sumar sí? Simplemente tomar, de acuerdo al criterio que yo le di, que fue la sucursal Alameda, sumar todos los empleados, los sueldos de los empleados que estén en la sucursal Alameda. Ahora bien, yo quiero copiar esta fórmula. Pues para copiar esta fórmula debo fijar primero las celdas. ¿Cómo lo hago? Pues como quiero que permanezcan fijas mis rangos de cada sucursal, los rangos de la sucursal y el rango de la sumatoria, entonces pues simplemente me ubico
acá en la parte superior y 2. Entonces damos F4 o signo pesos en cada uno de los rangos para fijar las celdas antes de la letra que corresponde a la columna y antes del número que corresponde a la fila. Y allí pues quedarán fijados nuestros rangos con los cuales vamos a trabajar. Y de esta forma, y una vez hecha la fórmula, acá nos está diciendo que nos quedó algo mal, y es cierto porque aquí incluimos una S que no correspondía. Muy bien. Aquí quedó fijada la fórmula. Allí ya puedo copiar y simplemente él ha ido y me ha traído cada uno de los rangos que corresponde a las sumas, perdón, que corresponden a cada sucursal. Él lo que ha hecho es que me ha ido a traer las sumas que corresponden a cada sucursal, que en total son 28.330.000, que si me ubico sobre la columna H, pues voy a observar que realmente esa suma son 28.330.000, que es lo que corresponde acá ya discriminado por cada una de las sucursales. Para eso sirve nuestra función sumar sí. Ahora miremos desde otro ángulo. Vamos a borrar esto con suprimir y vamos a volver a decir sumar sí, y me dice cuál es el rango de lo que quiere sumar, o sea, las sucursales. Y ahorita voy a tomar toda la columna completa, doy punto y coma, me dice cuál es el criterio, tomo el criterio de la sucursal, doy punto y coma y me dice cuál es el rango de suma. Aquí he tomado desde la H1 hasta la H1.400.000 y más que hay abajo al final de Excel, o sea, he tomado toda la columna completa desde el 1 hasta el final. Y ya teniendo esto, pues doy Enter y obviamente me da lo mismo que el ejercicio anterior, lo único que aquí, como ya tengo todos los rangos hasta el final, pues no necesito fijar, sino solamente con doble clic, él me va a traer la sumatoria por cada una de las sucursales. ¿Qué es lo importante de este método, de escoger toda la columna completa? Pues que si yo, por ejemplo, mire que aquí tenemos 28.330.000, 3.900.000 Alameda. Vamos a buscar acá un registro de Alameda, miren, este registro de Alameda, copiar, y vamos a copiarlo por acá en alguna parte en blanco digamos que esta matriz siguió creciendo, vamos a copiarla por acá en el 90 y por acá en el 90 apareció nuevamente Alameda. Pues automáticamente en la tabla, miren que apareció Alameda nuevamente y el total se ha aumentado y en Alameda se aumentó la cantidad de la celda 90 porque aquí estaba 3.900.000. Si vamos nuevamente a la celda 90, a la fila 90, en la fila 90 y eliminamos este registro, automáticamente nuestra tabla se va a actualizar. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo escojo los rangos completos, como lo hice en esta oportunidad, pues si la tabla crece o disminuye, se va a actualizar esta fórmula automáticamente. Pero si escojo solamente el rango, como escogí en la primera fórmula de la tabla, pues si entran nuevos registros, ella no se me va a actualizar, pues porque el rango tiene un límite. Para nuestro concepto y nuestro recomendación es que si yo creo que la tabla puede cambiar de tamaño, pueden entrar nuevos registros, es escoger los rangos completos para que se actualice la función o la fórmula de manera automática y no tengamos que estar rehaciendo la fórmula cada vez. Bien,
Ya vimos sumar sí. Promedio sí es una dinámica muy parecida a sumar sí en cuanto a la escogencia de los rangos y demás, pero utilizando la fórmula promedio sí. Aquí tenemos nuestra fórmula promedio sí, hay promedio solo porque es para un rango, pero aquí como necesitamos hacerlo por sucursal, pues utilizamos promedio sí, damos doble clic y también, miren, igual que el anterior, me solicita el rango de lo que quiero, donde está la información de las sucursales. Entonces voy a dar todo el rango completo, ya lo explicamos en sumar sí, si escojo o no el rango completo. En este caso nosotros vamos a escoger todo el rango completo, damos punto y coma, me pide el criterio, igual que en la suma, me pide el criterio, lo único que he cambiado es el nombre de mi fórmula, que en este caso es promedio sí. Doy punto y coma y me dice el rango de lo que quiero promediar, en este caso el sueldo líquido, y tomo el rango de lo que quiero promediar, doy enter y allí está mi resultado. Ese es el promedio de los sueldos que se ganan las personas que trabajan en la sucursal Alameda. Como ya tengo los rangos completos, como no tengo que fijar, recuerden que si hubiera hecho los rangos pequeños de la tabla como en el primer ejercicio que hicimos de sumar, tendría que fijar. En este caso, como está todo el rango completo hasta el final de la tabla, no es necesario fijar, simplemente hago el copiado de esta manera o me ubico aquí en el puntico verde. Cuando me cambia el cursor, doy doble clic y él automáticamente hace el copiado. Y allí pues tengo el promedio. Si quiero hacer una sumatoria, que en este caso es un promedio, no sería necesario, pero si quiero hacer la sumatoria la hago con autosuma. Él me escoge el rango, doy enter y ahí tengo pues el total de ese promedio. Y hemos hecho la función promedio sí. Ahora bien, vamos a contar sí. A contar, o sea, también necesitamos contar cuántos empleados de esta lista, cuántos empleados tiene cada una de estas sucursales. Allí vamos a emplear la fórmula contar sí. Miren que es sumar sí, promedio sí, contar sí. Contar sí es mucho más corta, pues porque solamente nos va a pedir, mire, seguimos aquí nuestras instrucciones y me dice, deme el rango donde están la información. Como es por sucursal, pues escojo el rango de la sucursal y me dice, deme el criterio, qué es lo que tengo que contar, cuántas veces aparece esa sucursal, porque cada empleado está amarrado a una sucursal, y doy enter. Y entonces aquí me está contando 10 empleados. Sencillamente lo que hago es arrastrar la fórmula, recuerden, o ubicarme sobre el puntico, dar doble clic. El efecto es el mismo, más rápido el segundo que el primero, y me dice que en total son 67 empleados. Pues vamos a ver si esto es consecuente. Vamos a ubicarnos en cualquiera de las columnas, en este caso aquí en sueldo, y me dice que me está contando 68 registros, pero porque me está contando también los títulos. Si yo lo hiciera solamente para la información que tiene la tabla, me dice que son 67 registros. Como cada registro es un empleado distinto, pues finalmente vamos a tener que son 67 empleados. Ahora, pues tu tarea es llenar esta tabla, pero ya no por sucursal, sino por ciudad. O sea, sumar cuántos sueldos se paga por cada una de las ciudades y cuál es el promedio en cada ciudad y cuál es el número de empleados en cada ciudad. Al final la sumatoria te debe dar lo mismo y la cantidad de empleados te debe dar lo mismo. Si deseas tener esta base de datos para hacer tu práctica y seguir tu estudio, escríbenos a la Fundación Llama y con gusto te enviamos esta base para que practiques y hagas tus ejercicios y sigas este curso de Excel intermedio